al libro del profeta Jonás. Vamos a leer el capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a aquellos que la oyeren, aquellos que regresamos por la tarde, Señor, cuando hemos estado en la mañana congregados. Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón. Y si solo uno viniere, Señor, basta como para que tu palabra sea dada por medio de tu siervo, Señor. Gracias por tu pueblo que te busca, por el pueblo que reconoce que necesita de ti y de tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que no nos conformamos con poco. Bendícenos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, por favor, sentarse, hermano? Quiero que leamos el capítulo 1, capítulo número 1, versículo número 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese que el tema para esta noche es la segunda vez. Y siento en mi corazón que habemos pueblo que necesitamos esa segunda oportunidad. Necesitamos esa segunda vez. Segunda vez, como figura, puede ser la tercera vez en usted o en mí. Podría ser la cuarta. Dios nunca desecha para siempre. Como lo dice el profeta Jeremías, Él no desecha para siempre. Pero es posible que para muchos esto sea una segunda vez, como estamos viendo el caso de Jonás. Y que comprendamos por qué una segunda oportunidad, a pesar de una segunda oportunidad. Son cosas que yo quiero que usted tome muy en cuenta. La primera vez encontramos nosotros, y es donde más se ha predicado este capítulo, especialmente en este lugar estoy hablando, se ha compartido mucho sobre la desobediencia de Jonás, y cómo Jonás, después de que Dios le hable, déjeme decirlo así, de una manera literal, conociendo a Dios. Para ser un profeta de Dios hay un proceso antes, y usted puede preguntarse o preguntar cómo es posible que un profeta pueda hacer lo que Jonás hizo ante el llamado de Dios. Y hay veces en las cuales en la adoración me quebranto, como le explicaba hace un momento, pero no solamente por esa porción de la alabanza,
sino que hay otros momentos, hay otras alabanzas que traen al recuerdo las veces en las cuales nosotros juzgamos en nuestra inmadurez, en nuestra niñez espiritual, en nuestra niñez de servicio, en nuestra niñez de liderazgo, porque en cada nivel se comienza con niñez. En cada área. Y cuando usted comienza, por ejemplo, como líder, usted tiene una niñez de líder. Usted comienza, usted no tiene experiencia, tiene la capacidad, porque por eso se le ha puesto. Por eso Dios lo ha puesto, por eso Dios le puso en el corazón a su líder, a su maestro, el que lo pusiera porque se considera que usted está capacitado, pero eso no significa que tenga madurez. Eso no significa que tenga experiencia. Usted es un niño en el liderazgo. Entonces, es terrible cuando Dios me hace recordar las veces que yo juzgué en mi niñez de cualquiera de estas tres áreas o niveles que le mencioné. Y qué tremendo es que con el tiempo usted viene y se da cuenta que ha hecho exactamente lo mismo que juzgó en aquella niñez que tuvo en cualquiera de esos tres niveles. Ya sea como cristiano, ya sea como servidor, ya sea como líder, no digamos también como pastor, que usted juzgó, creyó porque usted tenía ese fuego de Dios, mantenía ese primer amor que es el que nunca jamás se debe de perder. Tenía ese primer amor y ese primer amor lo hizo a usted juzgar a los demás. Y es tremendo sin haber perdido ese primer amor. Porque cuando uno es un niño y tiene ese primer amor, uno juzga y cree que aquel que ha fallado, aquel que hizo lo indebido, perdió su primer amor. No necesariamente perdió su primer amor. Sencillamente su naturaleza es una naturaleza caída y eso está ligado a su corazón. Hay un Ismael y hay un Isaac que continuamente están en disputa. Hay el hermano de Jacob, Esaú, hay un Esaú y un Jacob que están ahí todo el tiempo disputando la primogenitura. Pero nosotros nos atrevemos a juzgar. Entonces es bien duro cuando usted viene y recuerda eso. Y usted está en el plano en el cual usted juzgó. No sé si eso le trae un quebranto a usted, saber que lo que yo juzgué, eso estoy haciendo. Y aquí y hoy me vengo a dar cuenta de que qué difícil es mantenerse puro. Qué difícil es mantenerse irreprensible. Qué difícil. Por eso uno enseña y la gente no entiende y uno le dice, y mira, se lo voy a decir con una sola palabra, acuérdese, por favor, no olvide. Así trata uno, de que su techo es de cristal. No. Mira, esta mañana le decía, mire, nos vemos más bonitos calladitos. Realmente tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque usted no sabe que el día de mañana usted va a estar en la posición del que está juzgando y se va a sentir miserable. Y le va a pedir perdón a Dios. Y va a estar ahí postrado. Entonces, es tremendo eso. Jonás no es la excepción. Jonás pasó una etapa, un proceso tremendo. Quería que leyéramos el capítulo 1 porque tiene que ver mucho. En su primer llamamiento, él se tuvo que haber levantado para obedecer a Dios y se levantó para desobedecer a Dios. Se tuvo que haber levantado para hacer la voluntad de Dios y se levantó para hacer su propia voluntad. Y es por eso que Dios tiene que tratar duramente con él. Y es por eso que Dios tuvo que tratar duramente con muchos de nosotros. Porque lamentablemente no nos levantamos para hacer la voluntad de Dios. No nos levantamos para ir donde Dios quería que fuéramos. Y tomamos el camino equivocado. Y mire la tempestad que nos ha venido. Y mire la tempestad que nos vino. Y mire la situación en la que tuvimos que pasar. Y tuvimos que vivir. Y tuvimos que degustar.
Tremendo. Y de eso se trata esta noche. Que Dios es un Dios de oportunidades. Ya leímos lo que dice el versículo, el capítulo número 3. Por segunda vez viene Dios y le habla. Pero quiero que leamos el capítulo número 4, porque va a ser muy importante en el desenlace de la enseñanza, en el desarrollo de la enseñanza. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira qué tremendo esto. Y le habían dado la segunda oportunidad. Y esto quiero explicarlo un poco más adelante, aunque usted lo capte hoy, porque ese es mi interés. Lo que lo capte hoy, quiero que comprenda la parte de Dios y la cual nosotros no debemos de desaprovechar. Esa oportunidad que Dios nos está concediendo, no la desaprovechemos. Entonces dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, estaba justificando que había descendido a Jope, que había pagado su pasaje y que se había ido para Tarsis en un barco. ¿No era correcto lo que yo estaba haciendo? Mira, qué tremendo. ¿Y cuántos somos así? Dios nos ha dado la oportunidad y todavía, hermano, salimos así. Yo tenía razón. Ya ves que yo tenía razón. Oiga, lo que Jonás se atreve a decirle a Dios, que él tenía razón. Yo pienso que muchos desconocemos la misericordia de Dios. Abusamos de su gracia. Entonces, es tremendo. Y sigue. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo, si hubiera sido Jehová, le hubiera dicho, sí, por eso estás vivo. Por eso tienes vida. Por eso tienes techo. Por eso tienes comida. Por eso tienes trabajo. Por eso tienes iglesia. Por eso tienes palabra. Por lo que tú dices que yo soy. Amén. Ahora, volvamos al contexto del capítulo 3:1, que es el capítulo 1 y capítulo 2. Vemos que la escritura habla de la ciudad que Dios quería salvar. Nínive. De eso es prácticamente el libro, aunque hay una infinidad de detalles como la que he estado mencionando, en cuanto a la segunda oportunidad, a la segunda vez que Dios le habla a Jonás. Entonces, vemos una ciudad grande, muy grande, posiblemente muchos creen de que era la ciudad más poderosa de toda la tierra en ese momento, la ciudad más grande, pero también la más perversa. Y había llenado el colmo de perversidad y de maldad. Entonces Dios quiere enviarle a su profeta para salvarla. A la más perversa, a la más malvada, a la más degenerada. Entonces Jonás no podía comprender la misericordia de Dios. Ni siquiera en él la pudo ver. Entonces, ese era el propósito de que él fuera a la ciudad más perversa, al pueblo más perverso. La ciudad que estaba pereciendo. Mire qué importante esto. Ahora, ¿cuántos no hemos valorado esto? Y no necesitamos ser Jonás. Y no necesitamos descender a Jope, porque no está Jope en El Salvador. No necesitamos ir y pagar nuestro precio, o nuestro boleto, pagar nuestro boleto, e irnos a Tarsis como lo hizo Jonás.
¿Y cuánto no estamos conscientes de que al no hacer la voluntad de Dios, estamos quitando la oportunidad que Dios le está dando a perversos por medio nuestro? Y usted sabe que hasta eso nos van a demandar. Ellos tenían que haberse convertido por ti y no se convirtieron porque tú fuiste desobediente, porque tú fuiste rebelde, porque tú hiciste lo que tú querías hacer, porque tú te rebelaste contra mi voluntad. Mire, para Dios era importante Jonás. ¿En qué sentido? Que Jonás era el instrumento y Dios lo permitió con un propósito. Permitió la desobediencia de este profeta, de este siervo que se llama Jonás, para perfeccionar en él el mensaje que quería darle a los malvados y perversos. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, posiblemente más que sus palabras, era su cuerpo que evidenciaba el trato de Dios con él. Oír el mensaje de alguien que ha salido del infierno. En este caso, la figura para el pueblo de Nínive era ver a un hombre que había sido vomitado por un pez gigante y que no podía dudarse porque su cuerpo tenía las evidencias de los jugos gástricos, que fue la figura que ocupó el Señor para esa generación perversa que demandaba señal. No tendrán señal sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Eso fue lo que el Señor les dijo. Entonces es bien importante que usted piense y sepa de que usted es responsable de muchos que tienen que convertirse. Aquí vemos la ciudad que estaba pereciendo, le quedaba poco tiempo de vida. Y 40 días, nosotros normalmente los ponemos como un periodo de prueba, porque realmente el número 40 es figura de prueba. 40 días en el desierto, 40 días de ayuno, 40 años en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. 40. Figura de prueba. Sí, pero para Nínive 40 era un tiempo de gracia. Les doy 40 días para que se arrepientan. No era prueba, era gracia para ellos. A pesar de que eran perversos. ¿Comprende usted eso? Porque encontramos que la revelación en el momento en el cual Dios le dio al profeta, porque usted lee detenidamente el capítulo 3, se va a dar cuenta que el Señor le dice: ve y allá te diré lo que tienes que decirles. No es nada que ver con lo que dice el capítulo 1, ve y anuncia, pero no le dice qué. En el segundo le dice: ve y yo te diré. Y el mensaje era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esos 40 días pudo haber sido una prueba para él, pero un periodo de gracia para Nínive, para ver si lo cumplía. ¿Está comprendiendo eso? ¿A qué lo estoy llevando? A que cuántos dependen de usted. Porque Dios no le va a hablar a nadie, ni se le va a aparecer a nadie, como los inconversos dicen: hasta que un ángel se me aparezca y me hable. Pues te vas a condenar, porque el ángel nunca va a llegar, porque no es el medio que Dios ha ocupado para darle salvación al hombre, sino a través de vasos de barro ha puesto su tesoro, su palabra. Amén. Entonces, aquí encontramos la ciudad que estaba bajo juicio, la vida que está bajo juicio de lo que nosotros somos responsables, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos enseña. Entonces aquí estamos viendo que la ciudad que estaba bajo juicio le quedaba 40 días, etcétera.
y la ciudad que respondió positivamente. Usted sabe en todo el desenlace que fue la ciudad que respondió positivamente. Ahora, ¿responderá usted al llamado de Dios? Nínive, siendo perversos, respondieron. Ahora, ¿usted responderá al llamado de Dios? Mire la misericordia de Dios. Yo le quiero decir algo, hermano. Yo he llegado a esta conclusión, ya sea por experiencia, por madurez, por lo que sea. He llegado a esta conclusión. No tengo que llamar a ninguno en la congregación para que pase el altar. Es un pueblo enseñado. Si usted pasa, sabe por qué pasa. Si usted no pasa, es porque usted no quiere pasar, pero no porque no lo sepa. ¿Verdad? Entonces, como pastor de la iglesia, yo no siento ese compromiso, ese es su problema. Mi deber es prepararme y darle el mensaje que Dios quiere que usted reciba. Si usted lo valora o no lo valora, si usted lo come o no lo come, ese ya no es mi problema. Entonces, esta mañana, por ejemplo, le voy a explicar mi experiencia para que vea la bondad de Dios, cómo Dios, yo le digo, Señor, es que de verdad no entiendo cómo eres de tan bueno. Fíjese que termino de compartir, comienza la administración y comienzan los más sensibles y pasan. Y qué tremendo que Dios me hace bajarme, hermano. Estoy segundo por segundo acordando. Me hace bajarme, me permite llegar hasta aquí y me dice, cuando le digo me dice, me está obligando porque yo no lo hago. Llama a los que están luchando por pasar. Ay, Señor, yo no quiero hacer esto. Llámalos. Mira en mi interior lo que había, la lucha. Es como el don de profecía. El don de profecía, el creyente está dando la profecía, pero está consciente de todo. O los que tienen ese don no saben que están conscientes. Claro que estamos conscientes. Los que estamos adorando al Señor y quebrantados, por muy quebrantados que estamos conscientes de que estamos en la iglesia, de que estamos tirados en el piso. Y también estamos conscientes que no estamos dando show. Porque ese no es show, hermano. Ese es humillación. Ese es un vaso quebrado o quebrantado. Entonces, qué tremendo. Le digo, Señor, ¿por qué haces esto? Igual que Jonás. Y mire, increíble, yo me quedé, Señor, realmente vale la pena obedecerte, porque pude ver la respuesta del pueblo, que quizás de verdad tenían luchas, y no es que no querían pasar, a saber qué luchas tenían, hermano. Y yo lo sé por el día que me convertí, que le dije y le di testimonio a usted, que yo quería aceptar a Cristo, pasar al frente y no podía. Y Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que yo pudiera hacerlo. Entonces, qué tremendo es comprender qué bueno es Dios. Y por eso aquel que no obedece, que espere las consecuencias de su propia decisión. Encontramos a Jonás, el profeta renuente. Fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, pero huye. Es tratado por Dios por su propia desobediencia, es un trato. Dios permitió muchas cosas y usted sabe toda la historia de lo que pasó en el momento de la tempestad. Usted sabe la historia de lo que pasó en el barco. Usted sabe la historia de lo que habló el capitán del barco, de todos los marineros que estaban en el barco, de cómo ellos intercedían a sus dioses, de cómo le preguntan a Jonás, ¿por qué estás durmiendo a la hora en la cual todos estamos tratando la manera de mantener este barco para que no perezcamos? Y viene Jonás y le dice, yo soy el culpable de esto, ¿saben en qué les puedo ayudar? Échenme al mar, sáquenme de aquí y todo se va a calmar, les dijo. Y mire, era tan buen profeta que así pasó. Sí, es cierto. Lo tiraron al mar y todo se aquietó, hermano. Entonces yo creo que todos los que estaban en el barco deben haber creído en Jehová. Y empezaron a botar un montón de muñecos que tenían ahí. Entonces era buen profeta, ¿va? Claro que era buen profeta, si por eso lo trató el Señor. A un mal profeta no lo trata porque no trata con Balaanes o Balaames. Si trata con ustedes porque usted es bueno. Aunque llore, aunque diga, Señor, ¿por qué a mí? Porque usted es bueno, lo que pasa es que usted no lo sabe. Usted y yo estábamos en el lodo cenagoso, pero Dios sabía que éramos perlas y que no éramos lodo. Y por eso nos sacó y nos limpió. O
Lo tremendo es que fue vomitado. Mire todo lo que hace Dios para llamarlo por segunda vez. Fue vomitado. ¿Y qué es lo que se vomita? ¿Qué es vomitar? Oiga, lo que no es digerible, todavía no es el tiempo. El pez tiene que vomitarlo, porque ahí estaba el cuerpo de él. Pero el alma no estaba en el pez. El alma estaba en el Seol. El cuerpo estaba en el pez. Entonces viene el pez y lo vomita. Quizás sienta que no está capacitado para servir a Dios debido a errores en el pasado. Vino por segunda vez. El llamado por segunda vez. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Jonás después de haber sido vomitado por el pez? ¿Qué habrá sentido Jonás cuando cayó o se despertó en la playa? Lo que a todos nos pasa, que no estamos capacitados. Es lo que nosotros sentimos, que no estamos capacitados para servir a Dios debido a los errores que hemos cometido en nuestro pasado. ¿Cuántos nos sentimos indignos o inmerecedores de servirle a Dios por los errores de nuestro pasado? ¿Cuántos se sentirán indignos de venir a una iglesia a oír la palabra de Dios por los errores de su pasado? ¿Y será que Dios no sabe eso? Claro que lo sabe. Si eres hijo de Dios, aunque no le hayas aceptado a Cristo, Dios estaba en el asunto, en todo lo que te estaba pasando. Dios permitió ese torbellino. Dios permitió esa ráfaga de vientos en tu vida, como lo hizo con Jonás. Pero servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos. Mira que cuesta comprender esto. Y no los que servimos, sino los que juzgamos a los que servimos, sino los que criticamos a los que servimos, sino los que señalamos a los que sirven. La alabanza que estábamos cantando, Él no señala. David dice que no señala nuestros errores. Y hay una alabanza que dice que si Él señala errores, entonces ¿de quién entrará? Porque si el Señor estuviera ahí para ver quiénes de nosotros podemos entrar, le aseguro que ninguno de nosotros pudiera entrar. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a los otros? O a los demás. Entonces, ¿cómo podremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano cuando nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una viga? Y no estemos en el error, como yo le mencioné, en nuestra niñez de cristiano, en nuestra niñez de servicio, en nuestra niñez de liderazgo y en nuestra niñez de pastorado. Que como no hemos vivido, el joven no se ha casado, el joven no tiene hijos, entonces puede juzgar y señalar, mira, ¿quién salió embarazada? No se casó, fíjate. Espérese, hija, usted no sabe, no se ha casado, no, ni novio tengo. Espérese. No puede juzgar eso. Y de igual manera el varón no puede juzgar eso. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha vivido. Pero en nuestra niñez nos atrevemos a juzgar y nos atrevemos a señalar. Entonces repito, pero servir a Dios no es puesto que se obtiene por méritos. Si no, tendríamos que arrancar el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo añade al final, y muchos de ustedes eran eso. Y él dice, ¿a quién ha escogido Dios? Y usted lo sabe, a lo más vil, a lo más despreciado, a lo más menospreciado, a lo más inútil, a lo débil, a lo insensato. Mire, hermanos, qué tremendo. Y ya no sigo porque no sé hasta dónde va a llegar. A lo más insensato. ¿Y usted sabe lo que es ser insensato? Claro que lo sabe. Pues Dios lo ha escogido. Entonces no es por méritos. Hermano, quiero decirle algo. A mí me decían en mi liderazgo, me decían, usted va a ser pastor. No, jamás voy a ser pastor. Hermano, ¿cómo? Jamás, imposible. Ahora puedo decir que no es por méritos,
Si es por méritos, nunca hubiera podido subir. Pero yo no sabía que igual no es por méritos el liderazgo. Tampoco no es por méritos el servicio. Yo no digo que vamos a tener que ser unos sinvergüenzas, no estoy diciendo eso. Pero no lo podemos ganar. Amén. Nadie es digno de servir a Dios, pero aún así Dios nos pide que hagamos su obra. Ahora, quiero decirle algo. Cuando habla por segunda vez, le estaba diciendo ¿a quién? Al mismo. Óigame, usted diría, yo jamás lo buscaría a él. A mí me abandonó y jamás lo vuelvo a contratar. Eso es lo que nosotros haríamos. Sí, pero en este caso, usted no es Dios. Y los que somos como Jonás, le damos gracias a Dios de tener un Dios así. O le damos gracias al Señor de tener un Dios así. No puede ser, ya es el tiempo, hermano. No puede ser, no le haga caso a esto. Se fue para Tarsis. Dios mío. Apenas al desarrollo voy a entrar. Ahora, quiero terminar con esto en todo lo que he dicho. Quizá tengamos otra oportunidad. Esta noche es posible que tengamos otra oportunidad. Ahora vemos, el primer punto es, el segundo llamamiento vino después del fracaso. Hermano, esto es inaudito. ¿Y quién escoge a alguien que ha fracasado? Y vemos que el segundo llamamiento viene después del fracaso, viene después de la corrección, podríamos decir también. Pero quedémonos, vino después del fracaso. ¿O no fracasó Jonás? Claro que fracasó Jonás. Ni siquiera pudo hacer todo lo que él quiso. A mitad del camino le pararon el carro. No importa que hayas fracasado. Por eso fracasaste. Porque Dios te quiere para Él. Si no fracasas, llegas a Tarsis. Por eso fracasaste. Insisto. Por eso fracasaste. Porque Dios te quiere para Él. Si no fracasas, no eres de Él. Si a mí Dios no me para, quizás no hubiera sido de Él, porque me dio 21 años para que yo lo hiciera y nunca lo pude hacer. Al contrario, jamás. Es una locura. Entonces Dios tuvo que pararme. Si no, no soy de Él. Me hizo fracasar en lo que yo quería hacer. Entonces, por eso has fracasado. Porque Dios te quiere para Él. Por eso no diste el ancho, porque Dios te quiere para Él. Por eso no pasaste el examen, porque Dios te quiere para Él. Por eso no terminaste tu proyecto, porque Dios te quiere para Él. Hay muchas cosas equivocadas en la respuesta de Jonás al llamado de Dios. Hay muchas cosas equivocadas. Su actitud era equivocada. Y quiero decirle algo, él no era así. La actitud de él era equivocada. Jonás no era así. Eso es tremendo, hermano. ¿Cómo es posible que hagamos cosas que jamás hicimos? Usted puede decir, pero yo no soy así, pero lo hizo. Y si usted hace unos años atrás le hubiera dicho, mira, vos vas a hacer esto, no lo hubiera creído. Vos te vas a ir para tal parte, no lo hubiera creído. Si a usted le dice, mira, vos vas a hacer con tu vida lo que te dé la gana entre tantos años, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Cómo es que me estás maldiciendo? Oiga, eso es lo que nosotros decimos. Llega un momento en que usted se va y hace lo que quiere aunque le pase lo peor. Y si se lo dicen hace años atrás, usted se hubiera sentido ofendido. La actitud de Jonás era equivocada. Él no era así.
Él no era así, hermano. Por eso a mí no me extraña cuando algunos de nosotros hacemos estupideces y nadie nos hace entrar en razón, y nadie nos detiene y nadie nos convence. Porque estoy consciente, el Señor por eso, por alguna razón, me ha puesto aquí para que yo entienda y diga en mi pensamiento y en mi corazón: uy, qué tremendo lo que está haciendo, pero nadie lo va a detener. Solo tenemos que orar. Y no lo desecho. Nunca he desechado a nadie. Porque si lo tengo que desechar a usted, tendría que desecharme yo primero. ¿Comprendió eso? Porque yo no he sido puesto aquí para ser juez suyo, ni alguacil. Su vida, hermano, su vida. Él no era así. Jamás había hecho eso. Huir. ¿Cómo? Jamás lo hizo. Yo pienso que en ningún instante disfrutó la huida, porque él no era así. Es como que el que se atreve a sentarse a una mesa y se comienza a beber una cerveza que jamás la ha bebido. Y se la está tomando y no la puede disfrutar porque él sabe que él no es así, él no es alcohólico, nunca ha hecho eso. O si no, si lo hizo en el tiempo de antes, pero desde que conoce al Señor, no lo volvió a hacer y juró a Dios no volverlo a hacer. Él no disfrutó, de seguro, se lo digo por creyente, hermano. Él no pudo haber disfrutado ese descenso. Él no iba feliz descendiendo a Jope. Él no fue feliz pagando el pasaje. Todo se lo pagaba Dios y él tuvo que pagarlo. ¿Cree usted que no estaba consciente de eso? Claro que estaba consciente. Escoger su propia voluntad. Él no era así. Escogió su propia voluntad. Él dicho: yo nunca he hecho con mi vida lo que yo quiero. Y lo estaba haciendo. Él no era así. La corrección viene al hijo equivocado o descarriado de Dios. Y eso lo encontramos, no lo vamos a leer por tiempo. Hebreos 12 del 4 al 11, cuando habla a los que Dios corrige, a los que Dios disciplina. Aquella tempestad no fue accidente. Aquel gran pez tampoco fue por accidente, no fue casualidad. Pagar su boleto no lo detuvo. Pudo haber estado consciente que siempre Dios le pagaba todo, hoy estaba pagando él. No lo detuvo tampoco eso. Hay muchos ejemplos que sufrieron el castigo, que sufrieron la corrección. Israel en el desierto 40 años estuvo. Abraham descendió a Egipto. Jacob cometió muchos errores, pero la gracia de Dios alcanza a aquellos que hemos fallado. Por eso vino por segunda vez. Así hablaríamos de Noemí también. De Pedro no digamos, que cada vez se hace más famoso el gallo de Pedro. Duele el corazón saber que tenemos un gallo que nos canta, hermano. ¿Y sabe lo más lindo de esto? Que Dios nos va a encontrar en donde sea que estemos. Segundo punto, el segundo llamado vino en la antigua comisión de Jonás, 3:2. Y se levantó, 3:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Casi en el 100%, el mismo llamado en su primera vez. Este segundo llamado es evidencia de la maravillosa gracia de Dios. Y con esto voy terminando, no se preocupe, no me voy a alargar.
Jonás debe haber pensado que ya todo se había acabado para él. No se ha acabado para usted. Usted puede creer que todo se ha acabado para usted. En Dios no se ha acabado. En Dios usted puede comenzar nuevamente. Hay un proyecto de Dios para su vida. Hay planes de Dios para su vida y para su descendencia. Al despertarse en la playa, exhausto, agotado, ¿cómo pudo haberse sentido Jonás? Como desechado por Dios. Pero no, Dios no lo había desechado. El trato había sido por eso, porque no lo había desechado. Prefirió tratarlo que desecharlo. No debe haber pensado que la liberación era lo mejor que podía haberle pasado. No, no fue lo mejor la liberación. Dios me salvó de la enfermedad incurable. No, eso no es lo mejor que Dios hizo en ti. Que Dios me sacara de la cárcel, esa es mi mejor liberación. No, no es esa tu mejor liberación. Hay algo más importante que tu sanidad. Hay algo más importante que tu liberación de la cárcel. Jonás pudo haber creído que la liberación de Dios del vientre del pez había sido lo mejor que le había pasado. Probablemente dudó que Dios volvería a usarlo. Pero Dios llamó a Jonás por segunda vez con el mismo mensaje. Por eso es el Dios de la segunda oportunidad. No para salvación, sino para servicio. Oiga, no para salvación, sino para servicio. Porque esta mañana o esta noche Dios no te va a llamar para salvarte. Te va a llamar por segunda vez para que sirvas. Te has andado escondiendo de Dios. Estás esperando que el hombre te llame. Estás esperando que el hombre te tome en cuenta. Y tu corazón arde. Dios te está llamando. Hay gente que está esperando que uno le diga: Jimmy, ¿querés servir? Probablemente por ese medio nunca va a llegar. Tercer punto. Y este es lo más importante, hermano. Para mí, este es lo más importante. El tercer y último punto. Algo que usted ni siquiera se imagina. Algo que usted todavía quizás no ha captado. Y es que el segundo llamado vino a pesar del hecho de que Jonás volvería a fallar. Por eso leímos el capítulo 4. Repito este tercer punto. El segundo llamado vino a pesar del hecho de que Jonás volvería a fallar. Cuando Dios le dio la segunda oportunidad después de ese trato tan terrible, hermano, morir, descender al Seol y que el cuerpo se deteriore por los jugos gástricos. Cualquiera dice: este jamás le vuelve a fallar a Dios. Y si usted, Jonás, diría: Señor, hoy sí estoy convencido, jamás te voy a fallar, tú me has salvado la vida. Esta noche no me has negado 3 veces antes que el gallo cante 2. Porque no duele hacerle promesas a Dios en que no cumplimos. ¿Duele o no duele? Nos puede hacer lo más grande para nosotros que ya somos padres. Puede salvarnos a nuestro propio hijo y le decimos: Dios, jamás voy a fallarte. No vamos a poder. No vamos a poder. Bueno, yo he tenido gente que me ha jurado y prometido hacerle promesas a Dios y le digo: no lo haga. No lo haga. ¿Sabe por qué? En el momento no me va a comprender. No lo haga, le digo. No se comprometa así. Si no, leamos Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. No le haga promesa. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo el amor y la gratitud que usted siente por su Dios, pero no va a poder cumplirle. Entonces, para mí es impactante que esa segunda vez vino a Jonás. Oiga, la segunda vez que Dios lo llama, vino a Jonás. Oiga, sabiendo Dios que él iba a volver a fallar. Entonces, muchos no servimos porque tenemos temor de fallarle a Dios. Dios sabe que le vamos a fallar. Y no estoy diciendo con esto de que vamos a fallarle de una forma voluntaria. No.
No es eso lo que estoy diciendo. Si no nos puede caer fuego del cielo, hermano, mejor no, ni nos atrevamos a meternos al servicio. Si no, hermano, oiga, yo no estaría ya sirviendo. Yo, Señor, le digo, ¿me vas a destruir? Yo no quiero fallarte en agrado mío, o yo quiero fallarte de una forma voluntaria. No, Señor, tú sabes que no. Por eso en el capítulo 4, oiga, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. No le volvió a fallar, le volvió a fallar. Y Dios lo sabía, Dios lo sabía. Por eso no hay justificación para que usted no acepte la segunda oportunidad de Dios para su vida. Jonás debía predicar solo lo que Dios decía. Un mensaje de condenación no era la tarea más agradable, pero los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor dicten sus palabras. Son llamados a predicar el mensaje y la verdad de Dios por impopulares que sean. ¿Usted cree que para mí es bien fácil decir las cosas que me tocan decir? ¿Usted cree que yo no sé que mucha gente se ha ido de la iglesia porque no soporta la palabra que se le da? ¿Usted cree que no he perdido matrimonio, familias por decirle la verdad? Y entonces, ¿para qué me vienen a buscar, pues? Entonces, ¿por qué me buscan como ayuda? Si saben que les voy a decir la verdad, ¿para qué vienen? Si ustedes quieren oír la verdad y no la soportan, ¿para qué vienen? He perdido familia por decirles, usted está fallando. Por decirle, usted no es hombre. Por decirle, usted no es mujer. Son inútiles como padres. Por decirle la verdad, no en esas palabras. Porque no se trata de palabras groseras. Hermano, ¿para qué pide ayuda si usted se va a sentir que le ofenden? No pida ayuda. Siga despedazando su vida. Siga sin rumbo. Siga en oscuridad. Porque usted viene a aborrecer al que le da la luz o al que le guía el camino. Al que lo saca la desgracia, usted lo ve como su enemigo. Y Jonás tenía que dar un mensaje de condenación. Imagínense. Jonás sabía que el mensaje, por muy duro que fuera, Dios iba a arrepentir si ellos se arrepentían. Y así fue. Amén. Conclusión. Cualquiera que sea su pasado, Dios lo encuentra hoy. Incluso aunque usted sea débil y fracase mañana. Reciba el segundo llamado de Dios. Su fracaso y corrección son para que su corazón esté preparado para su segundo llamado. Si Jonás no fracasa, no recibe el segundo llamado. Amén. Padre, gracias, Señor. Porque no sé a quién de nosotros le estás dando una segunda oportunidad, Señor. Sabiendo que te vamos a volver a fallar, Señor. Sabiendo que fuimos rebeldes al primer llamado. Dios sabe, hermano, que no vamos a poder cumplir. Pero Dios no nos llama por méritos. Quizás sienta usted que no está capacitado para servir a Dios debido a sus errores en el pasado.
Pero es posible que el pez sea el lugar donde usted llegó. Ese lugar lo ha vomitado. Quizás es el país donde usted llegó, ese país lo vomitó. Como Moab vomitó a Noemí. Dios le quería dar una nueva oportunidad a Noemí y se la dio. En el fracaso, Noemí tuvo una nueva oportunidad de Dios. Aquella que Dios había creado como placentera y que había arruinado su vida y se volvió amargada. Aún llamándose Mara, Dios le dio la segunda oportunidad. No importa lo renuente que usted haya sido, hermano. Dios hoy, después de su fracaso, le llama por segunda vez. Y como Jonás hemos hecho cosas equivocadas. Nuestra actitud, nuestra huida y el hacer nuestra propia voluntad. Pero por eso vino la corrección. Para que fracasemos. Si no fracasamos, no recibimos el segundo llamado. Y el segundo llamado viene a pesar de que Dios sabe que le vamos a volver a fallar. Hermano, Dios lo necesita. Ese Dios tan poderoso que puede mandar millones de ángeles en lugar suyo, lo necesita usted. Era Jonás el que tenía que ir a Nínive. Solo Dios sabe por qué Jonás. Pero Dios no apartó la misericordia de Jonás. Dios prefiere tratarte que perderte. Y Dios nos dará una segunda oportunidad después del fracaso, y aunque sepa que le vamos a volver a fallar. No hay otro Dios como Él. Derrama tu alma delante de Dios. Pídale perdón. No le haga promesas, pero sí merece que le pidamos perdón. deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito
fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. A tus pies hoy simplemente rindo todo lo que soy. Eres tú, Jesús, el dueño de mi amor. A tu lado es diferente, tuyo es mi corazón. Eres tú, Jesús, mi luz, mi inspiración. Hoy tus brazos me consuelan y tu amor me da la paz. No existe nada que me llene más. Por eso quiero adorar y darte mi vida. Eres tú mi verdad, mi mayor alegría. Yo solo quiero adorar y darte mi corazón. Eres tú mi verdad, mi mayor ilusión. Por eso quiero adorar y darte mi vida. Eres tú mi verdad, mi mayor alegría. Yo solo quiero adorar y darte mi corazón. Eres tú mi verdad, mi mayor ilusión. Oh, muéstrame un poco más de ti. Solo un poco para no morir. Me niego a vivir lejos de ti, porque tú eres la razón. Oh, muéstrame un poco más de ti. Solo un poco para no morir. Me niego a vivir lejos de ti, porque tú eres la razón de mi existir. Porque tú eres la razón de mi existir. Porque tú eres la razón de mi existir. Sí, Señor, gracias. Señor, por tu palabra, Padre. Señor, y por tu misericordia al hablarnos, Señor. Señor, gracias porque anhelas que estemos cerca de ti, Señor. Señor, y el renuevo que traes a nuestras vidas, Señor, nada ni nadie lo puede dar, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, con paz y con bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.